porque pueden haber complicaciones para diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, operarse de la próstata, una laminectomía, una apendicectomía, una histerectomía, o sea, cada uno va a presentar complicaciones también de acuerdo a la zona que se opera. Por ejemplo, si una paciente se opera de una laminectomía y pasa con sangrado vaginal, no tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? O sea, es en la vida. Nada que ver. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que un poco ir evaluando. Por ejemplo, si tú quieres poner, ¿no? Sangrado por la uretra cuando te operas de la próstata, ¿pero esa complicación en qué otra operación va a haber? Que no sea próstata. En una vesícula no va a haber una hematuria. Entonces, por eso es que no hay un consenso que te diga, ¿no? Pero sí existen algunas particularidades en cuanto, por ejemplo, presentación de la fiebre, ¿no? Fiebre de primer, segundo, tercer, cuarto, quinto día, que eso sí puede ser de forma general aplicable para casi la mayoría de cirugías, a lo cual se puede predecir qué es lo que puede estar pasando. Generalmente la fiebre de primer, segundo, tercer día no está relacionada a la cirugía en sí. A partir del cuarto o quinto día recién. Por ejemplo, tú te operas de un apéndice y tú haces fiebre el siguiente día, no me vas a decir, no, doctor, está con la infección de miedo operatorio. Es imposible. Imposible es eso. El primer día generalmente vamos a ver que son por problemas respiratorios. Segundo día puede ser por problemas urinarios. El tercer día puede ser por flebitis, ¿no? O sea, uso de los catéteres. Recién cuarto o quinto día, recién estamos hablando de presión de sitio operatorio, o de unos abscesos, de incidencia de anastomosis, recién a partir de esa fecha. ¿Ah? Entonces, mira, el cirujano puede hacer mucho para influir en el resultado postoperatorio. O sea, si tú ves que es un paciente anciano, los tejidos del anciano son más laxos, son más débiles, hay que también tratarlo con mucho cuidado. Evitar la tentación de arriesgar para buscar un resultado poco adecuado, o sea, tampoco no arriesgarse a hacer cosas más grandes. O sea, si yo veo que es un paciente anciano, pues no voy a hacer un procedimiento, pues no, que de repente no va a aguantar. O sea, de poder hacer, se puede hacer. Por eso en el cirujano hay una norma que dice, ¿no? El cirujano debe aprender a operar, debe aprender cuándo operar, cómo operar. Pero lo más importante es saber cuándo no debe operar. Eso es lo más importante. ¿Ya? Entonces, el uso suficiente de antibióticos contra la medicación. O sea, tampoco no le vamos a meter una bazooka, pues, ¿no? Cuando es una cosa pequeña. O al contrario, ¿no? Es una infección grande y le está metiendo cefazolina. O sea, también, o sea, hay que ser un poco, hay que tener bastante criterio para utilizar las cosas, ¿no? Entonces vamos con las complicaciones de la pared. Seroma, hematoma, dehiscencia de la herida, infección de la herida. ¿Ya? En cuanto a lo que es, miren, el seroma, es la acumulación de grasa, líquido, suero y líquido linfático bajo la incisión. No es una infección, ¿eh? No es infección. Pero sí causa dolor, hay tumefacción, aumento de temperatura local, todo eso. Haces una apertura, drenas, se acabó. El cuadro clínico de tumefacción, bien cubrita, molestia, la presión, el drenaje personal de líquido de la herida. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. El hematoma, ustedes han visto que el hematoma puede darse en el cuero cabelludo, en la cara. Ustedes en cualquier momento han estado jugando, han hecho un golpe, han tenido pues como un morado en la pierna, ¿no? Que es una pequeña, es el hematoma, pero se absorbe solo. Van a necesitar hacer otra cosa. Es la acumulación de anormal de sangre actualmente en la capa subcutánea de una infección reciente, ¿no? O por algún órgano traumatismo, ¿no? En este caso no vamos a ver de incisiones porque ha habido pues un trauma, ¿no? Una operación. Dehiscencia de la herida. ¿Ya? No es igual a una, o sea, dehiscencia no es igual a una hernia infeccional. Para que sea una hernia, ¿cuáles son los tres elementos fundamentales que tenemos para observar en una hernia? Debilidad de la pared muscular. ¿Cuáles son los tres elementos de una hernia? Entonces una hernia es un bulto ahí. Ya, ¿cuáles son sus tres elementos? La piel, que está Tiene que ver contenido, saco y el defecto. O sea, no es que tú veas las vísceras, nada de esas cosas.
Pero en una dehiscencia se abre y hay una evisceración, o sea, se ven, los tejidos se ven así, ¿no? Es una emergencia. Ahora, esto puede deberse a un error técnico, ¿no? De repente haber hecho de repente contención, el cierre de la pared, infección intraabdominal, malnutrición, edad avanzada, uso crónico de corticoides, complicaciones en la herida, enfermedad subyacente, aumento de la presión intraabdominal. Ahora, ¿ustedes creen que esas cosas no pueden evitarse haciendo una buena evaluación quirúrgica? ¿No puedo predecir algunas cosas? Entonces, o sea, con evaluación prequirúrgica yo puedo predecir muchas de estas cosas, ¿no? Si sé que es un paciente que está mal nutrido, no le voy a hacer una incisión a la grasa, ¿no? O le digo, hay riesgo de que se abra porque tus proteínas están bajas. Si es un paciente con una edad avanzada, no lo voy a hacer con un procedimiento grande, ¿no? Tengo que hacer solamente control de daños o algo más chico, ¿no? Entonces, hay muchas de estas cosas que pueden evitarse. Dehiscencia en la separación de las capas faciales al comienzo del periodo postoperatorio. O sea, tú has cerrado todas las capas y se abre todo. Esa es una dehiscencia. ¿Ya? Y ahí se produce pues, la evisceración, ¿no? Es una emergencia quirúrgica. El tratamiento de la dehiscencia en el quirófano depende de la fase de lo que sea abierto. El tratamiento de dirección tiene una importancia fundamental antes de intentar el cierre. Y no es aconsejable el cierre de la fascia a tensión. No es aconsejable. Tú cierras la tensión, el paciente con tratamiento tose, estornuda, se estriñe, empuja, se abre todo. Y si son malos tejidos, peor todavía. Esto sí es una lesión de vida operatoria. Eso es lo que sale, eso sí es impresión. Son leucocitos, así como la leche condensada. Esto es una lesión operatoria. Pero no penseroma, hematoma, esa no es impresión. Que son complicaciones, ¿sí? ¿No? Que puede ser superficial, que afecta la piel y el tejido subcutáneo, profunda, comprende la fascia y músculo, y espacio visceral o espacio órgano, comprende los órganos internos. Esas son las tres pisos que pueden darse. Infección del sitio operatorio. Y aquí están, pues, ¿no? Hasta donde se considera superficial, profundo o espacio órgano. Las tisos. ¿Ya? Y también los gérmenes, de acuerdo, pues, ¿no? a la región anatómica, se da, pues, ¿no? el tratamiento adecuado. O sea, es diferente, ¿no? De acuerdo a cada lugar, existen gérmenes específicos para poder dar, ¿no? Ya sean gram positivos, gram negativos o anaerobios, ¿no? Lo que corresponde. Hay personas que a veces dan antibióticos, pero porque le da la gana. Por ejemplo, el usar la ciprofloxacina en un estudio común es un delito gravísimo. Pero todo el mundo utiliza, yo recuerdo que ustedes tenían algunos años que son antibióticos para un resfriado común. Eso es una mala costumbre que hacen. No van a la farmacia y dan su combo, dicen su combo. Su penicilina, Contexa, metanazol, no sé qué más les ponen ahí. Como ese paciente ya estoy mejor, ¿no? Realmente pues ya pasó el ciclo de los 2 días de la virulencia, ya pues va a bajar los síntomas, ¿no? Pero no es porque le da la fobia. Hay factores que son ingredientes al paciente, que también tenemos que valorar. Edad avanzada, obesidad y desnutrición también son elementos importantes. Diabetes tipo 1-2, ictericia, alcoholismo, cirrosis, neoplasias, anemia aguda, quemaduras. Pero si tú observas estos objetos, estos elementos en el paciente, y a pesar de eso el paciente tiene que operarse por una emergencia, tienes que explicarle que esos factores de riesgo pueden empeorar o complicar el cuadro postoperatorio. No es porque tú quieras entrar y matar al paciente. Eso no es negligencia. Eso es lo que la gente no entiende. Pero tienes que haber informado al paciente. Si tú le informas, el paciente va a estar más tranquilo. Pero si tú no has informado nada, a veces tú dirás, no, pero doctor, pero todos los días y todo esto acá con pacientes. Así es, todos los días, porque son pacientes diferentes. O sea, no es que en tu cabeza ya asumes de que tú sabes que van a haber complicaciones. No, ya le dije al paciente de ayer, tu día también debe suponer que sabe. No es así. Cada paciente es particular. Igual tenemos que tener, ¿no? Por eso estamos cogiendo esta carrera, chicos. Ahora, también hay factores inherentes a la operación, ¿no? Una operación que dura más de 3 horas, hay más riesgo.
Cantidad de personas que se movilizan en un área también de sala de operaciones, hay riesgo, por eso es que a veces restringen el ingreso de alumnos a sala de operaciones. No es porque se les ocurra. Claro, a veces lo hacen de mala forma, ¿no? Pero la cirugía de urgencia y el tipo de nación también son factores. La patología operar, ¿no? O sea, si es una zona contaminada, también hay riesgo de contaminación, infección y complicaciones. El otro tema es la estancia pre- y postoperatoria prolongada. Hay gente que quiere estar toda la vida en un hospital, ¿no? Parece que no está tan mal en su casa y quiere quedarse mejor en un hospital. Entonces también la estancia prolongada también es un factor de riesgo para infecciones. Salas con elevado número de pacientes, falta de aislamiento de enfermos infecciosos, falta de antisepsia, de realizar curaciones. Esto, por ejemplo, de enfermos infecciosos siempre se ha dado, hasta ahora no hay un control adecuado de eso. Miren, por ejemplo, cuando era el COVID, yo estaba en la cirugía, ¿no? Entonces a veces venía un paciente con dolor abdominal, que sospechaba una apendicitis. Entonces el paciente ingresaba, o sea, ni siquiera pasaba por triaje, ¿no? Lo pasaban a cirugía. Entonces nosotros le evaluábamos todo eso, si es una apendicitis. Le piden su quirúrgico y le pedían la prueba de COVID positivo. Miren, cuando terminaba todo, todos los que ha pasado todo, entonces hasta después. O sea, no hay un control, ¿no? O sea, era que en la puerta les pongan, ¿no? O sea, me la prueba a todos. Ya, COVID positivo, COVID negativo. Ya COVID negativo ya pasan por este lado, los positivos pasan por este lado. Entonces, si decimos este COVID positivo, pero que tiene elementos un antecedente, tiene un riesgo de que sea una apendicitis. Pero ya tú lo evalúas, pues sabiendo que es un COVID positivo, ¿no? Pero así evalúas a todo el mundo, ¿no? No que tengas ningún problema. Exposición a riesgo. A la fiebre postoperatoria. Como les digo, la fiebre dice a 35 grados se entra la coagulación y la función plaquetaria. Por eso es importante, siempre ustedes han visto que los de las camas postoperatorias siempre están calientes, o sea, usan colchón térmico, sobre todo en cirugías prolongadas. ¿Por qué? La exposición a veces de la cavidad abdominal o de cualquier otra estructura siempre es una pérdida de calor. Si tú haces un balance hídrico, la pérdida de calor, o sea, las pérdidas insensibles aumentan en 1,5, o sea, en un 150% más de lo normal que una persona que esté pues, en un estado sin operación. Puede ser una pérdida de líquido importante. Esto puede afectar un poco la parte de la temperatura del paciente. Y lógicamente, al haber una alteración de la coagulación, puede haber un riesgo de hemorragia de este paciente. Acá hablamos de la fiebre postoperatoria, porque les hablaba. WIN, están los pulmones, o herida, o altas vías urinarias, o es vía digestiva y cuántos medicamentos. Incluso hay medicamentos que también causan fiebre. Entonces, es menos preocupante durante la colectación infecciosa. O sea, la fiebre que me da el primer segundo tercer que no es por problema de gastritis, es por un problema externo. La fiebre que se mantiene durante 5 a 8 días, esa sí ya me debe preocupar. Esa sí ya se debe de la patología que hemos operado. Entonces, las complicaciones respiratorias, incremento normal de los gases a nivel alveolar, una hipercapnia. Entonces, la primera causa de fiebre postoperatoria es una atelectasia. ¿Por qué? Porque los pulmones no se expanden adecuadamente por el dolor postoperatorio. El paciente piensa que inspirando, la herida se le va a romper o algo le va a pasar, entonces ¿qué hace? Respira. Entonces no hace una buena expansión. Al no haber una buena expansión, se colapsa parte de los pulmones, capturan bastantes secreciones, no eliminan adecuadamente las secreciones, porque nosotros todos los días con la tos, cuando a veces ustedes tienen, movilizamos secreciones, porque nosotros todos los días juntamos secreciones, unos más que otros, pero con el mecanismo de la tos eliminamos todo eso. Los pacientes postoperados no quieren toser, acumulan más secreciones, lógicamente eso puede causar una proliferación bacteriana y ocasionar otros problemas. Entonces la primera causa es esa, la parte respiratoria. Puede haber febrícula, malestar, disminución de los sonidos respiratorios, puede haber fiebre elevada, hasta confusión mental, secreción espesa de leucocitos, y en la placa puedes encontrar una infiltración a nivel del tórax. Yo diría un poco más grave esta historia. El otro tema también es la conducta por respiración. Por eso es que a todos los pacientes que van a entrar de manera directiva, les digan, ¿no? 6 horas de ayuno,
Porque si está el estómago lleno, al tú relajar al paciente, hay un reflujo, y miren, y esto pasa al pulmón, ¿no? Y mientras más ácido sea ese pH, causa una neumonitis, que puede ser incluso hasta no refractaria, y el paciente puede fallecer. O sea, esto no es cosa. La inducción de la paciente pide control de la capacidad para limpiar la vía respiratoria, paciente con una nasogástrica, o con hipopresiento del día de ejecutar la maniobra de tragar, y limpieza la vía respiratoria. O sea, eso también tenemos que tener en cuenta. Entonces, si tú ves que un paciente está, pues, o ha comido, indica que, pues, no, que son 6 horas de ayuno, y si es muy urgente, una sonda nasogástrica, si un lavado gástrico, ¿no? Que esté eso vacío, para evitar justamente este tipo de complicaciones que pueden presentarse. Miren, entrada en el pulmón del contenido gástrico es un pH bajo. Cuanto menor sea el pH, mayor presión, desplegamiento del epitelio, entrada de líquido de hemorragia, ¿no? Hay una respuesta inflamatoria intensa, la lesión desarrollada, por infección pulmonar grave, refractaria. Es fatal, es eso. La embolia pulmonar, que es otro tema también importante, ¿ya? Cuando son intervenciones quirúrgicas prolongadas, lesiones traumáticas, neoplasias, inmovilización, pacientes inmovilizados con parálisis, enfermedad inflamatoria intestinal, obesidad, edad, que tienen alto riesgo de hacer trombosis pulmonar. Eso también es fatal. Los síntomas, lesión de la íntima, causa más importante de mortalidad y mortalidad cuando tiene intervención nuevamente del tema, ¿no? Los síntomas son fatales. El paciente no aguanta ni 15 minutos cuando tiene este embolia. El cuadro clínico, mira, disnea, dolor torácico, aprensión y tos, síncope, hemoptisis, aquí no te cabe, el paciente fallece. Lo que tenemos que hacer es una gasometría, electrocardiograma, radiografía y todo eso. Otros pacientes tienen que entrar a un apoyo ventilatorio, tienen que entrar a anticoagulantes inmediatamente y ver a ver cómo responde. Si no actúa rápido, los pacientes se van. El otro es la hipertensión postoperatoria, a causa del dolor, ¿no? Casos en pacientes que tienen problemas vasculares, algunos son causados por medicamentos y también es por tratamiento inadecuado del dolor o también por una sobrecarga de líquidos, cuando le damos también un exceso de líquidos. Por eso es importante valorar lo que es el balance del paciente. Bueno, en el caso de isquemia de infarto perioperatorio, el dolor torácico que se da de la mandíbula, brazo izquierdo, el tratamiento básicamente es acá la administración de oxígeno a flujo alto y la administración de beta bloqueantes y aspirina, ¿no? Así como la heparinización sistémica, para evitar que avance este cuadro. La retención urinaria, malestar continuo, histómago hipogástrico, dolor intenso. Acá lo que se hace es una sonda, ¿no? Generalmente por los medicamentos, el paciente a veces tiene la incapacidad, como bloquean todos, también se bloquea la parte de la vejiga. Entonces la vejiga a veces el paciente no puede dormir por 12 horas. Está llena, el paciente le empieza a molestar. Entonces lo que se hace en estos casos es una sondita evacuatoria y listo. Hay que hacer otra cosa. Ya una vez que pasa el efecto de la anestesia, el paciente recupera toda la movilidad de la vejiga y nuevamente el paciente vuelve con su. En el caso de la insuficiencia renal, pues, ¿no? Cuando la reducción súbita del flujo de salida renal que provoca acumulación de residuos nitrogenados, ¿no? En el caso de que no se considere adecuado volumen durante el acto operatorio, yo les digo, ¿no? Cuando se apertura de una pérdida más superficies sensibles mayores, que no se haga un buen control de las hemorragias que hay durante el acto operatorio, entonces esto disminuye el flujo al riñón, lo que ocasiona, pues, ¿no? Una insuficiencia renal aguda. Por eso es importante, si van a hacer cirugías prolongadas, es importante que el paciente ingrese con una sonda Foley, para que tú vayas viendo el volumen urinario que se está produciendo por hora de este paciente. Entonces, con eso tú controlas pérdidas sanguíneas, la orina, cuánto le estás poniendo de flujo, ¿no? Eso lo hace la anestesiólogo, para evitar justamente ese tipo de lesiones. ¿Ya? La insuficiencia renal puede ser, pues, ¿no? Por hemorragia, en las arterias renales, hipovolemia, insuficiencia cardíaca, en la renal por toxinas, medicamentos, y en la renal por alguna ligadura del ureter, disfunción vesical o fusión ureteral, por algunas causas. En el caso del ilio postoperatorio, la gente que no expulsan gases, comienzan a tener unos movimientos intestinales en el postoperatorio o comienzan a tener una actividad intestinal en el caso normal y luego presenta una interrupción de esta actividad.
Generalmente, acá hay una lengüeteña, ¿no? Para que se recuperen los movimientos intestinales es 1, 2, 3. Primer día es el estómago. Segundo día son masas delgadas. El tercer día estas gruesas. Si un paciente no hace deporciones hasta el tercer día, estamos dentro del normal. Pero si ya estamos en el cuarto día, pues ya no va a ser normal eso. Pero también evaluamos, cuando el paciente está comiendo, no hay distensión abdominal, no hay dolor, pero ya tenemos que de repente dar algún estimulante para que pueda evacuar. Pero eso se evalúa, ¿no? Sobre todo en pacientes que no han sido manipulados las asas, ¿no? Porque en pacientes que han sido manipulados las asas, a veces este hilo se produce, ¿no? Empieza a querer funcionar y después de un momento se paraliza. Pero esta paralización es debido a alguna causa. ¿Cuáles son las principales causas del límite postoperatorio? Cuando vamos a operar a un paciente, por ejemplo, de una lesión de tránsito, ¿no? De haber sufrido el tránsito. El paciente aparentemente está yendo bien primer, segundo, tercer día, el abdomen estaba tranquilo, no estaba distendido, no había dolor, ya quieres empezar a probar la vía oral. Y en el quinto día, el paciente empieza con dolor, distensión, dolores hidroaéreos nulos. ¿Qué estás sospechando? Si es una anastomosis, por ejemplo, hay una licencia de anastomosis o una hemorragia. Porque la hemorragia también hace que el intestino trate de englobar eso y se va a esa zona, ¿no? Como haciendo un plastrón. Y eso también provoca ese hilo postoperatorio. Entonces, siempre existe alguna causa que puede haber. Entonces, parece que pegó unos exámenes. Un hemograma, un PCR, un ataque de abdomen simple, con eso se empieza. Si la cosa es un poco más complicada, tienes que tomar una tomografía, pues no para ver qué está pasando. Entonces, y tomar las medidas necesarias. No es normal.